Pero voy a conversar y darle la bienvenida a nuestro invitado. El doctor Roberto Cabrera nos acompaña. El señor Roberto Cabrera es un destacado constitucionalista, es especialista en justicia constitucional, como le manifestaba. Doctor Cabrera, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado una vez más de participar en vuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos viendo a una lista que se ha presentado para presidir la mesa directiva del Congreso. Sin embargo, este Parlamento, integrado con el 6% de popularidad, o sea, de impopularidad total, correcto, este Congreso ha venido, desde que se juramentó, ha venido dando normas que han debilitado la institucionalidad del país, ¿no? En diversos factores, en diversos escenarios, ¿no? Desde la Defensoría del Pueblo, con José Gutiérrez, quien fue abogado de Vladimir Cerrón, en fin, ¿no? Hasta debilitar la SUNEDU, ahora le van a poner la mira, pues, al Tribunal Constitucional, van a poner la mira a los organismos electorales, y lo último que hicieron al cerrar la legislatura pasada, a la medianoche casi, entre gallos y medias noches, ¿no? Comenzaron a cambiar lo que fue el tema de la colaboración eficaz. Una norma que ha ido al Ejecutivo que ha sido observada. ¿Qué comentario le genera y qué preocupación, me imagino, le genera, doctor Cabrera, todo este escenario? Sí, una honda preocupación. Como bien lo ha señalado Carlos, el Congreso ha aprobado un proyecto de ley que busca restringir la colaboración eficaz y es preciso que el público oyente sepa que la colaboración eficaz ha resultado ser una herramienta fundamental en la lucha contra las organizaciones criminales en nuestro país. Si bien es cierto, la presidenta Dina Boluarte ha observado la ley, lo que va a implicar de que este proyecto retorne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para un nuevo debate, aún persiste la preocupación de que el Congreso la apruebe por insistencia y finalmente la promulgue. Y esto nos preocupa no solamente a la academia y a la comunidad jurídica en general, sino que también ha habido una serie de manifestaciones por ex procuradores generales de la República, por ex fiscales de la Nación, por parte de varios miembros del Poder Judicial, inclusive Proética y demás. Sí. Sobre todo porque hay una honda preocupación, como lo señalaba anteriormente, relacionada a la efectividad de la colaboración eficaz. Por ejemplo, asuntos relacionados a la obligación de grabar en audio y video todas las declaraciones podría, de alguna manera u otra, intimidar a los colaboradores y poner en riesgo su seguridad. Además de ello, las restricciones que se propone en esta ley establecen un plazo máximo de 6 meses para la colaboración eficaz. Y en realidad este sería un plazo que consideramos resultaría ser insuficiente, sobre todo para casos complejos, porque en los casos complejos se requiere de tiempo para investigar, se requiere de tiempo para desmantelar las redes criminales. Y eso puede generar como consecuencia directa que la declaración de un colaborador eficaz se vea directamente perjudicada. Más aún, también se está prohibiendo la colaboración, perdón, la corroboración de la declaración de un colaborador eficaz con la de otro en el mismo caso. Y eso puede limitar sin lugar a dudas la obtención de pruebas sólidas. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el impacto de si esta ley se logra aprobar por insistencia, pues estamos hablando aproximadamente de más de 200 casos. Algunos, como por ejemplo, de lavado de activos, casi más de 100 de crimen organizado, de corrupción. Hay 80 casos, entiendo, que involucran altos funcionarios. Temas de narcotráfico, temas de terrorismo incluso, trata de personas, delincuencia organizada. El impacto es negativo en el sistema de justicia de nuestro país. Y eso puede generar que ciudadanos de a pie, como nosotros, pues estemos más inseguros, porque una herramienta tan útil como lo ha sido la colaboración eficaz, al ser debilitada, se estaría debilitando también el sistema de investigación nacional. Por lo tanto, hay
serias preocupaciones que sin duda esperemos que sean escuchadas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, antes Sí. de que deseen aprobar por insistencia, que es lo que casi siempre suelen hacer, ¿no? Sí, y casi siempre llega muchas veces estas normas polémicas al Tribunal Constitucional y son anuladas o en fin. Sin embargo, para que el público lo entienda también, de una persona técnica como tú, ¿no? Un hombre de derecho, constitucionalista, ¿qué pretende el Congreso debilitando esta ley de colaboración eficaz? ¿Qué es lo que busca realmente? Mira, yo creo que lo que busca es impunidad. Exacto. Es bastante curioso que de los miembros del Congreso, los que han votado a favor de esta ley, son más o menos 33 los congresistas que están siendo investigados por la Fiscalía, Carlos. Esto es algo que en muy pocos escenarios políticos de otros países se ve, y eso obviamente genera serias interrogantes sobre estos conflictos de intereses en el proceso legislativo. Tristemente, la catadura moral de nuestros parlamentarios está en juego. Y es más, acabas de mencionar antes de que yo ingrese a la entrevista, la elección respecto a la nueva mesa directiva, y vale mencionar de que el que está encabezando la presidencia para la mesa directiva de las Alejandro listas, ¿no? Soto, De las sí. listas conocidas para la elección que va a ser este 26, que es el señor Soto, tiene un total de 55 investigaciones fiscales en curso, imagínate. Entonces, creo yo de que estamos afrontando un clima bastante caótico en cuanto al aspecto moral de nuestros parlamentarios, y debería de alguna forma establecerse alineamientos estrictos para evitar este tipo de situaciones. Se están aprobando leyes que podríamos incluso decir que tienen un objetivo automáticamente relacionado a la impunidad. Y esto es algo que nos debe llamar poderosamente la atención e invocar a la ciudadanía a que directamente también pueda hacer escuchar su voz. Estos son asuntos que nos deben preocupar sin lugar a dudas. Ahora, doctor Cabrera, sin embargo, hay que un poco analizar también lo que busca esta mesa directiva. Ya con el Congreso de por sí está buscando impunidad, ¿no? O sea, clarísimo. Ellos saben que en algún momento van a ir al banquillo de los acusados. Entonces están buscando de qué manera se blindan, ¿correcto? Sin embargo, ahora con esta mesa directiva, ¿no? Donde está ahí Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, en fin, también quieren tomar el control del país, ¿no? O sea, quieren controlar las instituciones del Estado. Cuidado con eso, o sea, quieren tomar el control total de los estamentos estatales. Y esto es peligrosísimo para el sistema democrático, ¿no? Y la puntería, por ejemplo, ahora la tienen para los órganos electorales. O sea, van a cambiarlo, al menos esa es la amenaza, y así lo decimos, es la amenaza que se ha dado a los presidentes de Jurado Nacional, OMPE, RENIEC, en fin, no los quieren. Doctor. Sí, eso es bastante notorio, ¿no? Más aún teniendo en cuenta de que existe una práctica bastante usual, bastante habitual por parte de ciertos congresistas que se encargan de interponer una serie de denuncias constitucionales, mismas que son aprobadas por la comisión pertinente, y luego de ello son remitidas al Pleno del Congreso y finalmente se logra sancionar. Así que, y esto es bastante complicado porque se basan en la independencia de fueros, pero olvidan que son un poder constituido más, que no están más allá de la Constitución, y que el Parlamento no se encuentra exento del control constitucional. El gran problema es que ese control constitucional respecto a los actos legislativos y al accionar de las autoridades elegidas, que son los parlamentarios, ha generado como consecuencia que resulte ser completamente difícil poder controlarlos, puesto que el órgano de control o el órgano de cierre, que es el Tribunal Constitucional, pues
es elegido al final de cuentas por el mismo Parlamento. Alguna vez habíamos Ajá. conversado en una entrevista Claro anterior que con sí. respecto a ello. Ujú. Y eso genera también graves problemas en cuanto a la independencia del máximo intérprete y quien realiza el control constitucional en nuestro país. Así que yo diría que estamos frente a un autoritarismo parlamentario que resulta ser muy nocivo para la fortaleza de nuestra democracia y que debería llamarnos no solamente a la preocupación, sino también a la acción. Porque podemos discutir mucho Ujú. respecto a esto Sí. desde una mirada teórica, pero creo importante que la ciudadanía conozca respecto a esto y la grave crisis institucional que estamos enfrentando Es por eso hoy que, por hoy. que justamente siempre lo invitamos. Doctor, pregunta final. Me tengo que ir a una pausa, pero no quiero dejarla de hacer aprovechando su presencia. Aprovechando las herramientas democráticas, doctor, cuidado con esto. O sea, la estrategia que ya estamos más o menos nosotros percibiendo es la siguiente. Quien tiene que estar preocupada acá es Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque el Congreso va a querer estar hasta el 2026. Alianza para el Progreso, con César Acuña Peralta a la cabeza, ha soñado siempre con llegar a la presidencia del Perú. No va a dudar el señor César Acuña de traicionar a Dina Boluarte para poner a su alfil, al señor Soto, en Palacio de Gobierno. No va a dudar el fujimorismo tomar el control del Congreso y no va a dudar la izquierda con Perú Libre de estar en el cogollo del poder del Perú, ¿no? Con Valdemar Cerrón y obviamente Vladimir Cerrón también ahí, pues son hermanos. Entonces, el panorama que se viene para los próximos meses es terrible, una inestabilidad política total, doctor Cabrera. Sí, sin duda, más aún teniendo en cuenta que la presidenta no tiene bancada. Exacto. Ella está sobreviviendo en base a lo que puede ceder en favor de las bancadas que más o menos tienen una capacidad de maniobra. Y bien has señalado tú, Carlos, en lo que respecta a esa capacidad de maniobra de las bancadas que se están refiriendo. Y eso trae graves problemas porque no hay una representatividad democrática en dichas bancadas. En realidad no son bancadas, son Grupos entes, de interés, sí. digamos, empresariales que de alguna manera u otra tienen representatividad de intereses particulares y no colectivos. Y por lo tanto la posibilidad material de concretar y de tangibilizar el bien común resulta ser bastante esquiva. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa ello y esperemos que de alguna forma podamos insistir en una reforma total del sistema electoral. Yo creo que tenemos que plantearnos seriamente la reforma del sistema electoral para garantizar que exista una adecuada representatividad por parte de la ciudadanía a través de partidos políticos que realmente sean auténticos canales que coadyuven a la movilización de la voz de aquellos que no la tienen y también de aquellos que siempre la han tenido, desde una perspectiva de una sociedad que en conjunto puede desarrollar una serie de factores, elementos y circunstancias que materialicen una democracia cierta, una democracia correcta y una democracia que se pueda perennizar en el tiempo y que no sea débil, como creo yo que está ocurriendo en estos momentos. Lamentablemente, una democracia que está siendo debilitada desde los mismos estamentos del Estado. Doctor Roberto Cabrera, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y habernos dado el análisis, ¿no? De lo que lamentablemente tiene el país.